soñado, los cánticos, la palabra de parte de Dios hablando de sabiduría, Dios hablando de sueños, pero Dios hablando de algo muy fe. Amén. Realmente cómo el Espíritu Santo va encadenando cada cosa, cómo el Señor va uniendo, vinculando cada cosa que va sucediendo en esta noche, pero que tiene un objetivo, que tiene un fin, que es que podamos en nuestra vida en esta noche salir, como bien decía David, con la capacidad de creer a un sueño. Y ese es el sueño que Dios le haya dado a usted para su vida. No importa en el momento en que Dios lo haya llamado, siendo adolescente, siendo un niño, siendo un joven, siendo un adulto, siendo un anciano, no hay problema. Dios lo llamó porque Dios tiene un sueño. Entonces, en base a ese sueño es que nosotros nos movemos, en base a ese sueño es que caminamos, como bien decía David, si estamos atentos a los dichos de la boca de Jehová. Estábamos hablando previamente con Claudia antes de la reunión y sentíamos una atmósfera espiritual muy bonita de parte de Dios, hablando justamente de lo mismo. Estar atento a la palabra del Señor, de tomar la palabra del Señor, y en ese momento realmente el Señor nos mostraba cosas maravillosas que están escritas en la palabra, que en nuestra vida van a ser tremendas si las ponemos por obra. Cuando nosotros dejamos que Dios, recién estaba pensando en algo que lo voy a escribir, voy a desarrollar ese tema. Se va a llamar Fuego de Noche, Nube de Día. ¿Ven? Muy parecido a una canción de Ricky Martin, pero nadie se dio cuenta. ¿Ven? Ustedes no se dieron cuenta. Realmente cuando nosotros tenemos el fuego de Dios, como lo tuvo el pueblo en el desierto, y cuando tenemos la nube, como la tuvo el pueblo en el desierto, aunque estemos en el desierto, habitamos seguro. ¿Amén? Y esa es la palabra de Dios. Ese es el fuego. Dice la palabra del Señor que su palabra es lumbrera de nuestro camino, que es luz a mis pies. Amén. La palabra es fuego. Dice en el libro de los Hechos que aparecieron lenguas como de fuego y comenzaron a hablar nuevas lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Y la palabra de Dios era esparcida, o sea, la palabra de Dios permanentemente representada en el fuego. Amén. El fuego que purifica, el fuego que santifica, pero el fuego que da establecimiento. Aunque el pueblo estaba en el desierto, la columna de fuego le decía dónde tenían que estar parados a la noche. Y la nube les daba cobertura. Vemos ejemplos de nube que tienen que ver con lo profético, que tienen que ver con una directiva profética, con una señal profética. El que esté la nube de Dios sobre nuestras vidas, que haya algo sobre nuestras vidas, es una señal de lo profético. Por ejemplo, cuando en el tiempo de la sequía del rey, creo que era acá, el rey, estaba el profeta Elías, que le había dicho por 3 años no va a llover. Y en un momento el profeta Elías fue al monte a orar a Jehová y mandó, cuando vio una nube que subía como la palma de la mano, ¿verdad? Y esa nube vino sobre el pueblo y trajo bendición. Entonces vemos lo profético relacionado a la nube. También cuando Dios le habla justamente a Noé, que va a venir un gran diluvio, que va a venir nubes que van a cubrir. Siempre la nube relacionada a lo profético. Dice que el Señor Jesús, en el libro de Apocalipsis, vendrá en una nube desde el cielo. O sea, siempre la profecía relacionada a esta nube, a la simbología de la nube. Entonces podíamos ver que el fuego, que es la palabra de Dios que está escrita, ¿ven? La promesa de bendición, sumado a la señal profética de la nube, o sea, a la profecía sobre nuestras vidas, son los que nos dan la cobertura que necesitamos y la guía para caminar en nuestro desierto. Ese fuego de noche y esa nube de día
es justamente lo que necesitamos. Se ríe. Eso se dice. Eso es lo que necesitamos para andar por el desierto. Como decía David, si estamos atentos, libro de Proverbios, capítulo 2, verso 1 al 5. Si estamos atentos, si estuvieses atento a mi voz, si siguieres los dichos de mi boca. En el desierto, cuando estábamos caminando abajo de esa nube, que es una señal profética, tomados o mirando, creyendo a esa palabra, no profética, sino la palabra de Dios, a la promesa. Diferenciemos, fuego es promesa, nube, profecía. ¿Ven? Cuando hay una palabra en nuestro corazón, que el Espíritu Santo nos habló, como les decía David recién, cuando hay un sueño de Dios en tu corazón, cuando hay una palabra de Dios en tu corazón, y hay una señal profética sobre tu vida, hay una nube profética que está respaldando si recibiste alguna oración profética, si hubo algo de parte de Dios. Por ejemplo, como yo hablaba recién, hace instantes con relación a la profeta Graciela Meneguzzi, cuando hay una profeta de gobierno sobre tu vida que está marcando y direccionando una nación, cuando hay señal profética sobre tu vida y cuando hay una promesa de Dios en tu vida, tarde o temprano, y esto es una noticia para ti y es una noticia para los demonios, tarde o temprano tu desierto se termina. Tarde o temprano tu desierto se termina. Porque la nube dice que el pueblo estaba quieto cuando la nube estaba quieta. Ustedes lo leen esto en el libro de Éxodo, si quieren la historia del pueblo en el desierto. Que solamente se movía cuando la nube se movía. Cuando las señales proféticas se van dando. ¿Camino hacia dónde? Hacia la columna de fuego. Camino hacia la palabra, hacia la promesa, caminando hacia la promesa. Entonces en tu desierto, sea cual sea un desierto financiero, vamos a hablar específicamente de esto. La noticia de esta noche es nube de día, señal profética, ministerio profético, manto profético. Más promesa, fin del desierto. Porque la nube de Jehová, que era la señal durante el día, y la palabra, que era el fuego en la noche, era la promesa de, ¿saben qué? Yo los sacaré de la tierra de Egipto y los pondré en tierra que fluye leche y miel. ¿Ven? La palabra profética y la promesa tienen un solo propósito: ponerte frente a tu Jordán para cruzar a tu tierra prometida. Amén. Y cuando estemos en ese Jordán, no tengamos temor, porque cuando estemos delante de ese Jordán, que nos separa todavía, la nube y la palabra nos llevan al Jordán. La nube y la columna nos paran frente al Jordán. Pero en ese momento, queda algo más: cruzarlo. Si ustedes van al libro de Josué, en el capítulo 1, verso 8, Dios le dice a Josué: esfuérzate y sé muy valiente, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. ¿Por qué se tuvo que esforzar y ser valiente? Porque era un pusilánime y cobarde. ¿Por qué? Porque él había visto las señales de Josué, las señales de Dios, solamente a través de Moisés. Él no las había visto en su vida. Nadie vio el sueño de Josué cumplido, ni siquiera Josué.